Yanira Solís dice algo que yo también tengo. El H1 fue peor. Hubo mucho más muertes que ahora. Y no hubo cuarentena ni aislamiento, ni restricción vehicular antes de la vacuna. En 2 minutos, ¿cuál es la diferencia entre el H1 y el COVID-19? Vea, con H1N1 hubo apenas 3,000 casos y hubo 56 muertos, ¿verdad? Eso se los puedo contar así. O sea, hubo apenas 3,000 y tantito de casos, ya llevamos 4,000 y resto de COVID y hubo 56 muertos. Eso fue lo que se contó durante todo lo largo de la pandemia, que no son apenas los 4 meses que llevamos ahorita. Entonces, démosle tiempo. O sea, si queremos comparar un evento con el otro, tenemos que llevarlo a todo lo largo de la serie temporal. Entonces, mi responsabilidad como científico, mi responsabilidad como académico, pero también mi responsabilidad como profesional es pensar en el peor escenario. Y yo como epidemiólogo pienso siempre en el peor escenario. Si yo creo que puedo salir sin ningún cuidado porque no hay ningún problema, porque no hay ningún peligro en la calle, en realidad me estoy exponiendo innecesariamente. Mi responsabilidad es decirle, mire, piense que su vecino está infectado, piense que la persona que va sentada junto a usted en el bus está infectada, piense que es posible que cuando usted llegue al trabajo la otra persona esté infectada. ¿Para qué? Para que usted se cuide. Yo no quisiera, insisto, cualquiera puede entrar a las páginas en donde está la información de los países y ustedes podrán observar la cantidad de muertes. Insisto, ya vamos por casi 530,000 muertes alrededor del mundo. 530,000 muertes no son cualquier cosa. Un ejemplo, España tiene un exceso de casi 30,000 muertes al día de hoy con respecto a lo que usualmente se morirían durante un año, solo producto de la COVID-19, para que tengamos una idea. Muchas gracias por atendernos al doctor Juan José Romero. Comparto muchísimas cosas con él. Nada más dejo la reflexión en 30 segundos, doctor. Uruguay salió, el presidente dijo, no hay cuarentena, vamos a la responsabilidad individual y Uruguay avanza. De hecho, entre Costa Rica y Uruguay a Europa, Uruguay tiene vía libre y nosotros no. 30 segundos. ¿Por qué Uruguay le funciona y a nosotros no? Es por cultura. Bueno, podríamos decir que básicamente es una cuestión cultural, pero también tenemos que pensar que la situación económica en general de la población uruguaya no es tan diferente como nosotros. Si nosotros nos ponemos a ver, digamos, nosotros tenemos una alta desigualdad, desafortunadamente. Nosotros tenemos un 20% de la población bajo, y ahora más, bajo la línea de pobreza, y tenemos casi un 8% abajo de la línea de pobreza extrema, que están en asentamientos donde hoy día se están concentrando los casos. Es gente que usted no les puede decir que se queden en la casa. Es gente que usted no les puede decir que no vayan a trabajar. Es gente que tienen un círculo familiar en el que prácticamente viven abuelos, papás, hijos, tíos, sobrinos y demás familiares en una casita donde hay 12, 14, 15 personas en un hacinamiento muy fuerte, donde a veces los servicios básicos como la electricidad, el agua, no hay, con costos hay para comer, que va a haber plata para comprar jabón, para estarse lavando las manos constantemente o para estar lavando la ropa. Todas esas condiciones atentan contra la enfermedad y eso es lo que estamos viendo en los últimos días en Costa Rica, en que cambió el perfil de las personas enfermas. Entonces, en Uruguay, aparte de que hubo una decisión personal generalizada en una población altamente educada, pero también en una condición socioeconómica bastante diferente a la nuestra, era posible decirle a la gente que no salga, que se quede en la casa, era posible pasar al teletrabajo, era posible hacer un montón de cosas que aquí se han hecho hasta donde se puede, pero definitivamente hay otra gente que no se le puede pedir. Bueno, doctor, de verdad que es un placer conversar con usted por orientarnos. La verdad, apuntamos en la misma dirección en mucho, en otro sí consideramos que la situación económica es apremiante para muchos
y aquí de verdad habrá que tener una situación bien interesante. Hay más comentarios. Gil Picado dice que un señor en Punta Arenas de 80 años se recuperó sin ir al hospital. Doctor, nada más finalmente, ya para no molestarle más. Vea, No se doctor, preocupe. yo como periodista no pretendo ser responsable, pero yo creo que en la ecuación en la que estamos, creo que no todo el mundo se va a morir. De esos 18, creo que todos tenían complicaciones médicas. Correcto. Pero si usted es una persona sana, Correcto. usted es una persona con condición normal, es poco probable que usted se muera, doctor. Es correcto, usted tiene toda la razón. De hecho, le voy a dar 4 datos. De 100 personas que se infectan por COVID, 70 no se dan cuenta. 70 ni cuenta se dan de que se infectaron. Del 30% que queda por ahí, a 15% le da suavecito. Esa es una gripecilla, ¿sí? Y se puede confundir con cualquier otro tipo de gripe. Hay un 15% que sí puede llegar eventualmente a tener una complicación, pero que se puede atender de manera ambulatoria. Ahora, hay un 5% que llega al hospital. Y de ese 5%, 1 de cada 5, ¿verdad? De esos 5, 1 de cada 5, a veces 2 de cada 5 van a una unidad de cuidados intensivos. Ahora, siendo ese el panorama, uno dice, bueno, esta cosa no es tan mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que de 100, apenas 1 llega a los cuidados intensivos, 5 llegan al hospital. El problema está en cuando dejan de ser 100, sino que pasan a ser 300, 400 o 1000 diarios, porque ahí entonces ya no solo se enferman los que aguantamos la enfermedad, sino otros que ya no aguantan la enfermedad. Y esto fue lo que pasó en Europa.